Hola, soy Claudio Herrera Yamunaque, docente de la Universidad Nacional de Piura, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. El tema que voy a tocar hoy es sobre el plan contable nuevo. El plan contable, como lo sabemos, es la columna vertebral de la contabilidad. Es donde está la dinámica y la estructura básica y fundamental para llevar la contabilidad. El plan contable nuevo que actualmente tenemos en Perú ha sufrido muchas modificaciones desde sus orígenes, ¿no? El trabajo que les voy a presentar ha sido elaborado por mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. Lo que me llama mucho la atención y por eso que le llevo este trabajo a presentarlo a través de este video, es que siendo alumnos que no son propiamente de la Facultad de Contabilidad, han preparado un trabajo bastante bien elaborado de la dinámica, la estructura, el diseño y la aplicación del plan contable nuevo empresarial. Además, contribuyen con el marco teórico de las bases fundamentales de la contabilidad. A pesar de que son alumnos de la Facultad de Derecho, pero entre el derecho y contabilidad son disciplinas que tienen un origen en común, ¿no? Tenemos muchas normas, mucha base teórica, muchos argumentos que nos van a permitir siempre estar de la mano estos dos tipos de disciplinas. Actualmente, el producto de la globalización, producto de la pandemia, producto de la nueva reestructuración de la vida empresarial, pues nos damos cuenta que debemos ser multidisciplinarios, ¿no? Eh, Felicito a mis alumnos de la Facultad de Derecho por haber hecho un trabajo bastante concienzudo, un trabajo bastante analítico, bastante práctico, que sirve de base fundamental para poder llevar la contabilidad. Se lo dejo a discusión de ustedes. Es un trabajo minucioso, comienza un poco de la historia del plan contable desde los años de la década de los 80 del siglo pasado hasta a la actualidad que tenemos un plan contable que para mí aún tendrá que irse adecuando a los nuevos escenarios que tenemos, ¿no? Antiguamente los planes contables podrían durar 20, 30 años. A la fecha los planes contables tienen que irse adecuando a las nuevas circunstancias, ¿no? Este plan contable nuevo que tenemos se ha adaptado a las normas internacionales de contabilidad, a las normas internacionales de información financiera. Aún no está contemplado las contingencias producto de una pandemia, por ejemplo. También tenemos que considerar que este plan contable falta aún tocar el tema medioambiental, ¿no? Los efectos climáticos. También podría carecer todavía de dinámicas o cuentas sobre el tema del manejo virtual, el trabajo remoto, las monedas virtuales, las criptomonedas o las monedas nuevas que están surgiendo, el trabajo remoto, los costos indirectos que tenemos producto del trabajo que estamos haciendo actualmente. Sin más preámbulos, voy a dejar a discusión de ustedes el trabajo elaborado por mis alumnos de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Profesor, compañeros, buenos días. Somos el grupo número 4 y nuestro tema de exposición es el Plan Contable Empresarial. Este grupo está conformado por mi compañero José Burga Guevara y por quienes saluda Sheila Timana Raiza, quien va a dar inicio a la primera parte de esta exposición. Bien, como primer punto tenemos la historia del plan contable en el Perú. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, el hombre, mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su propio patrimonio, ya sea bienes que recolectaba, que cazaba, que elaboraba, que consumía y poseía, como también bienes que almacenaba, bienes que prestaba o enajenaba, bienes que daba en administración. Pues es así que con el pasar de los años, la utilización de cuentas contables se hacía necesaria,
pues para poder diferenciar y clasificar los tipos de operaciones comerciales. Cuánto dinero disponible tenía, cuánto debe cobrar a sus clientes, cuánto debe pagar a sus proveedores, cuánto es el valor de sus existencias. Bien, luego tenemos el primer plan contable peruano que tuvo vigencia de aplicación en el año 1974, el cual fue denominado Plan Contable General, con sus siglas PCG, el que fue aprobado mediante resolución número 450-73. Como segundo plan contable peruano que fue de aplicación obligatoria en el año 1985, siendo uno de los más conocidos en el mundo contable, denominándose Plan Contable General Revisado y sus siglas que son PCGR, siendo aprobado este a través de la resolución CONACEF número 006-84. Y como tercer plan contable peruano, este se empleó de manera obligatoria en el año 2011, denominado Plan Contable General Empresarial. Sus siglas son PCGE, el que fue elaborado de acuerdo a la normatividad contable mundial, que son las NIC y las NIFs, mediante resolución número 043-2010, que se aprueba la versión modificada del Plan Contable General Empresarial y dispuso pues su difusión en la página web de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2011. Y finalmente, el cuarto y último, que mediante resolución 002-2019, publicada el 24 de mayo de 2019, el Consejo Normativo de Contabilidad aprueba el nuevo Plan Contable General Empresarial, que en sus siglas es PCGE modificado 2019, cuyo uso obligatorio para las entidades del sector privado y las empresas públicas, en lo que corresponde que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2020. ¿Y por qué se produce esta nueva versión? Es por los diferentes cambios incorporados en la NIF. El Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por, entre otros, por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, órgano rector del sistema, y el Consejo Normativo de Contabilidad. De sus atribuciones son estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores públicos y privados. Como siguiente punto tenemos, bien, ¿qué es el plan contable empresarial en sí? Bueno, se trata de un catálogo de cuentas de aplicación nacional que funciona como herramienta o modelo estándar para el procesamiento de información contable. Quiere decir que es una herramienta que se utiliza para registrar las operaciones económicas de una empresa. Primero que nada debemos saber que el plan contable son códigos numéricos acompañados cada uno con sus nombres y que se utiliza pues para poder registrar las transacciones económicas de una empresa. Por ejemplo, como observan, ahí tenemos una cuenta que se llama cuentas corrientes en instituciones financieras, que es aquí donde vamos a registrar todos los movimientos de mis bancos. Como siguiente punto tenemos las características del Plan Contable General Empresarial. El Plan Contable General Empresarial ha sido elaborado en base a determinadas consideraciones, por lo que ello ha conllevado a que se plantee una serie de cambios con respecto al Plan Contable General revisado. En ese sentido, podríamos afirmar que los principales aspectos y características del plan de cuentas aprobado son los siguientes.
Como primera característica, tenemos que el Plan Contable General Empresarial se homogeniza con las normas contables. O sea, el Plan Contable General Empresarial se ha homogenizado con las NIC y con las NIF, oficializadas en nuestro país. Esto quiere decir que los códigos contables desarrollados contemplan aspectos relacionados con el reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros, así como aspecto de presentación y relevancia de estos. Como segunda característica, tenemos la codificación de cuentas. Aquí el plan se encuentra desarrollado hasta en 5 dígitos, de acuerdo a la información que se pretende identificar como detalle. Luego tenemos la siguiente característica, que es la homogenización con el manual de la CONACEF. Sí. Aquí el Plan Contable General Empresarial recoge lo que ha establecido la CONACEF en su manual para la preparación de la información financiera, de tal manera de hacerlo compatible. Luego tenemos como característica empresas que realizan distintas actividades económicas. Bien, el Plan Contable General Empresarial contempla que si las empresas desarrollan más de una actividad económica, deben aplicar sus criterios para establecer las cuentas divisionarias que sean necesarias para el registro por separado de las operaciones que correspondan a cada actividad económica. Y como última característica está la actualización permanente del plan contable. Otro aspecto pues, fundamental del Plan Contable General Empresarial es su actualización permanente. En efecto, esta norma contempla que las cuentas contables se encuentran afectadas por el intensivo proceso de revisión de las normas contables vigentes y el desarrollo de nuevas formas y tipos de negocio sobre aspectos hasta ahora no discutidos. En ese sentido, el Plan Contable General Empresarial contempla la posibilidad que el mismo sea actualizado permanentemente, debiendo constituirse en un proceso continuo. Para tal efecto, el Plan Contable General Empresarial señala que tal actualización se realizará mediante procedimientos adicionales que serán aprobados por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Bien, como cuarto punto tenemos las generalidades del Plan Contable General Empresarial. El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano del Sistema Nacional de Contabilidad que tiene como parte de sus atribuciones el estudio, análisis y opinión sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores públicos y privados, así como la aprobación de las normas de contabilidad para las entidades del sector privado. Dentro de estas atribuciones es que se emite este Plan Contable General para empresas, que contempla los aspectos normativos establecidos por las normas internacionales de información financiera, que son las NIF. El plan contable que se sustituye con este Plan Contable General Empresarial corresponde a la versión emitida en el año 1984, vigente a partir del año 1985 por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, que es la CONACEF, y sus posteriores modificatorias o ampliatorias. Dicha versión correspondía a su vez a la revisión del Plan Contable General que entró en vigencia en el año 1974. Para la elaboración de este Plan Contable General Empresarial se ha conservado hasta donde ha sido posible y conveniente la nomenclatura de las cuentas y subcuentas, así como la estructura de códigos contables del plan emitido por la CONACEF, con la finalidad de facilitar el tránsito hacia la aplicación completa de este nuevo Plan Contable General Empresarial.
Este plan contable para empresas no tiene como propósito establecer medidas de control ni políticas contables. En el caso de los controles, estos obedecen a la identificación de riesgos por parte de la empresa, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden causar. Bien, el plan contable general empresarial se ha dividido en 4 partes y 2 anexos. En la primera parte se identifican 4 secciones. En la sección A, que está referida a los objetos, como podemos observar aquí esta imagen, bien. En la sección B, en la que se establece aquí las disposiciones generales para su uso. En la sección C, en la que se indica los procedimientos de actualización y vigencia. Y la última sección D, en que se mencionan los aspectos fundamentales de la contabilidad, entre ellos la base teórica, una breve descripción de las NIF y las referencias al marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Bien, en la segunda parte incluye un cuadro de clasificación que separa las cuentas por elementos de los estados financieros y el catálogo de cuentas. Este catálogo se encuentra desarrollado a un nivel de 5 dígitos y contempla una desagregación básica de cuentas de acuerdo a su naturaleza, la misma que podrá ser incrementada de acuerdo con las necesidades de cada entidad. En la tercera parte, que está sobre la descripción y dinámica contable, presenta el contenido de cada cuenta, de las subcuentas que lo conforman y una breve descripción de los aspectos de reconocimiento y medición. También se incluye la dinámica de la cuenta, comentarios que buscan orientar al usuario en la aplicación de las cuentas y subcuentas descritas. Y por último, referidas a las NIFs e interpretaciones relacionadas. Luego tenemos las bases para conclusiones. Aquí se incluyen como la cuarta parte del plan contable, del plan contable general para empresas. Aquí se exponen los principales temas generales debatidos en el desarrollo del plan contable general empresarial y las conclusiones a las que se llegó. Es el caso de la conveniencia de utilizar 5 dígitos, la interpretación de la esencia contable de un hecho económico antes que la formalidad o lo dispuesto por las leyes. También la necesidad de utilizar o desagregar algunas cuentas. Y la acumulación versus la representación de las cuentas o rubros, entre otros asuntos. Además, se incorpora aquí 2 anexos. El anexo 1, en el que, para facilitar una mejor lectura del contenido, el usuario encontrará precisiones acerca del uso de definiciones y términos en este plan contable general empresarial. Y en el anexo 2, con la relación de las NIFs emitidas por el organismo competente a nivel internacional y las que han sido oficializadas a nivel nacional, indicando las fechas de vigencia correspondiente. No obstante, que este plan contable general empresarial ha sido diseñado para empresas, es decir, para actividades que persiguen fines de lucro de cualquier tamaño o sector económico. Bien, este plan contable también, como herramienta del modelo contable adoptado en el Perú, se subordina en todos sus aspectos a las políticas contables adoptadas. En consecuencia, aunque no se espera que ocurra, sí se identifica alguna contradicción entre este plan contable general empresarial y las NIF. Deben preferirse obviamente estas últimas, ¿no?
Como punto número 5 tenemos los objetivos del Plan Contable General Empresarial. El primer objetivo es la acumulación de información sobre los hechos económicos que una empresa debe registrar según las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de códigos que cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que es el que corresponde a las normas de información financiera. Bien, aquí la contabilidad tiene como objetivo sistematizar y resumir la información que proviene de las transacciones de una organización. Se debe tener en cuenta que se tienen aquí dos bases: la base de lo acumulado y la base de lo percibido o efectivo. La base de lo acumulado es considerado para efectos del registro de las transacciones. La acumulación está referida a aplicar reglas para que la información se resuma y vaya a un estado financiero. Como segundo objetivo es proporcionar a las empresas los códigos contables para el registro de sus transacciones, que les permitan pues tener un grado de análisis adecuado y con base en ello obtener estados financieros que reflejen su situación financiera, ya sea resultados de operaciones y flujos de efectivo. No olvidemos que los códigos contables sirven para registrar, ya que tiene aquí un papel fundamental en la preparación de información. Como último objetivo, tenemos proporcionar a los organismos supervisores y de control información estandarizada de las transacciones que las empresas efectúan. Bien, asimismo, pues precisar que el Plan Contable General Empresarial se encuentra en concordancia con las normas internacionales de información financiera, que son oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Se puede apreciar en la parte final de la descripción y dinámica contable de cada cuenta, donde se ha incluido referencias a las NIF, las que corresponden al modelo contable vigente en el Perú, a partir del cual las empresas seleccionan y aplican políticas contables. Como sexto punto tenemos la estructura de cuentas en el Plan Contable Empresarial. El plan se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos, de acuerdo a la información que se pretende identificar como detalle. La codificación de las cuentas, subcuentas y divisionarias previstas se han estructurado sobre la base de lo siguiente. Como podemos observar, como primer punto tenemos elemento, que se identifica con el primer dígito y corresponde a los elementos de los estados financieros, excepto para el dígito 8, que corresponde a la acumulación de información para indicadores nacionales, y el dígito 0 para cuentas de orden. A un dígito se le va a denominar elemento. En el catálogo de cuentas encontraremos desde el elemento 1 hasta el elemento 9, incluyendo al elemento 0, que son cuentas que no van a ser elaboradas para utilizar estados financieros. Como punto 2 tenemos el rubro o cuenta. Aquí a nivel de 2 dígitos es el nivel mínimo de presentación de estados financieros requeridos, en tanto clasifica a los saldos de acuerdo a las naturalezas distintas. A 2 dígitos se le denomina cuenta. En el plan contable encontraremos aquí desde la cuenta 10 hasta la cuenta 89. En el elemento 9 será criterio y luego tenemos el elemento 0, que será únicamente de uso interno para elaborar estados financieros. En el punto 3 tenemos la subcuenta. Aquí se acumula clases de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos del mismo rubro, desagregándose a nivel de 3 dígitos. Como punto 4 tenemos divisionaria. Aquí se descompone en 4 dígitos. Identifica el tipo o la condición de la subcuenta u otorga un mayor nivel de especificidad a la información provista por las cuentas.
Es el caso, por ejemplo, de las cuentas por cobrar o pagar comerciales, de los inmuebles, maquinaria y equipos, y de los tributos también. Como punto 5 tenemos subdivisionaria. Aquí se pretende a nivel de 5 dígitos, indica evaluación cuando existe más de un método para medirla u otorga un nivel de especificidad mayor. Por ejemplo, en el caso de las inversiones inmobiliarias, e inmuebles, maquinaria y equipos. Se distinguirá entre activos mediante medidos al costo o valor razonable y en lo referido a un mayor nivel de detalle. Por ejemplo, se ha incorporado el tipo de vinculación entre partes relacionadas en las cuentas por cobrar y pagar entre aquellas, dejando claro que toda empresa tiene la libertad de poder seguir creando más dígitos según la demanda demande su operatividad. Bien, como punto número 7 tenemos la descripción y dinámica contable. Aquí se presenta para cada cuenta en la cuarta parte del plan contable general empresarial y se divide en lo siguiente. Primero, el contenido. Segundo, la nomenclatura de las subcuentas. Tercero, el reconocimiento y medición. Cuarto, la dinámica de la cuenta. Quinto, los comentarios. Y sexto, las NIF e interpretaciones referidas. Bien, el contenido brinda una descripción de los componentes de la cuenta. La nomenclatura de las subcuentas se señala aquí la descripción a nivel de 3 dígitos, donde se recoge el contenido y las características más resaltantes de las operaciones allí reconocidas. En algunos casos donde la descripción se encuentra sobreentendida o se desprende del enunciado de la subcuenta, no ha sido desarrollada. Luego tenemos el reconocimiento y medición. Aquí se resume lo establecido por las NIF aplicables. Sobre estos aspectos del tratamiento contable, sin contener un desarrollo exhaustivo y respecto de lo cual este plan contable general empresarial se subordina a lo especificado en las NIF. Luego tenemos la dinámica de las cuentas. Aquí se describen las transacciones más comunes o generales bajo el formato de débitos y créditos, sin agotar las posibilidades que cada una de ellas admite. Por consiguiente, pues cuando se trate de operaciones cuya contabilización no está expresada por separado en el plan contable general empresarial, se deberá formular el registro contable que proceda, aplicando el criterio profesional de acuerdo con las NIF. En los comentarios aquí se busca orientar la aplicación de las cuentas y subcuentas, resaltando ciertas características de ellas. Y por último, en las NIF e interpretaciones referidas, se citan las NIF e interpretaciones aplicables en cada cuenta, para facilitar la consulta con el modelo contable de las NIF. En el punto 8 tenemos el procedimiento de actualización y vigencia. Las cuentas contables se encuentran afectadas por el intensivo proceso de revisión de las normas contables vigentes y por el desarrollo de nuevas formas y tipos de negocios sobre aspectos hasta ahora no discutidos, lo que dará lugar previsiblemente a otras modificaciones a las NIF o a la incorporación de nuevas NIF. Consecuentemente, la actualización del Plan Contable General Empresarial debe constituirse en un proceso continuo. Bien, ¿qué institución entonces dictará los procedimientos para la actualización permanente del Plan Contable General Empresarial? Es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
en uso de sus facultades, dictará los procedimientos que estime necesarios para la actualización permanente del Plan Contable General para Empresas, a través de normativas adicionales y a la emisión de opiniones sobre aspectos que requieran alguna regulación, previa consulta al Consejo Normativo de Contabilidad. Bien, dentro de este procedimiento se contempla la auscultación periódica con organismos profesionales y con profesionales de la contabilidad. Pues bien, podemos decir que el objeto del Plan Contable General Empresarial, como operaciones que una empresa debe registrar según las actividades que realiza, es de acuerdo con una estructura de códigos que cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que son las NIF, oficializadas en el Perú, pues mediante resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad. Ahora bien, en lo relacionado a la eliminación y la creación de códigos nuevos, debemos pues señalar que existirá aquí mayor impacto en los sistemas de la compañía, tanto en los sistemas integrados tipo SAP como en los sistemas que usan interfaces de otros sistemas. Aunado a ello, pues se podría decir que este nuevo Plan Contable General Empresarial conserva la estructura del Plan Contable General Empresarial versión 2010 y también la regla de que cuando existía contradicción entre el Plan Contable General Empresarial y las NIF, prima lo que se indica en las NIF. Por otro lado, en lo relacionado a la eliminación de una subcuenta en el Plan Contable General Empresarial 2019, se debe entender que también fueron eliminadas todas las divisionarias y subdivisionarias que la misma contiene. De la misma manera, si se elimina una divisionaria, también se eliminarán todas las subdivisionarias que la misma contiene. Ahora sí le doy pase a mi compañero. Bien, como siguiente punto tenemos los aspectos fundamentales de la contabilidad. Si bien es cierto, pues todo negocio, ya sea grande o pequeño, este negocio pues, va a necesitar llevar un sistema de contabilidad para que pueda administrarse con un mayor grado de posibilidad, es decir, pues para alcanzar el éxito esperado, ¿no? La contabilidad, pues se puede decir que es importante porque va a mantener un registro cronológico, ordenado, y clasificado de las operaciones realizadas por la empresa. También va a permitir analizar e interpretar los resultados obtenidos, más que todo por una persona, ya sea una empresa o una entidad pública, lo cual pues va a facilitar la toma de decisiones. También es importante porque sirve como medio de planificación dentro de la empresa, ya que permite pues en este caso saber lo que se está haciendo y hacia dónde se dirige. Es importante porque es un medio de dirección más que todo porque va a ayudar a medir, va a ayudar pues como también evaluar la gestión administrativa de la empresa. Eh, se dice pues que un aspecto fundamental de la contabilidad vendría a ser pues es un plan o catalogado de cuentas, es una herramienta pues necesaria para procesar la información contable. Es decir, que esta información contable corresponde pues a la aplicación más que todo de las normas contables más que todo para el tratamiento de los efectos financieros de los hechos y estimaciones económicas que las empresas efectúan. Es decir, pues la normativa que no se sustituye en ninguno de sus extremos por la emisión, pues en este caso de este plan contable general empresarial. El plan contable general empresarial pues produce diversos conceptos contemplados en las normas internacionales de información financiera, que sus siglas serían el NIF, ¿no? En este caso,
Los conceptos que vamos pues a mencionar a continuación, es decir, más adelante en las siguientes diapositivas, han sido tomados de la edición del NIF que fue publicado por el Consejo de las Normas Internacionales en este caso de la contabilidad, vigente pues esto internacionalmente. En todos los casos, las prescripciones de las NIF prevalecen sobre las disposiciones contenidas en este plan contable general pues esto empresarial. Bien, vamos a pasar esto. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos esto, la base teórica. La base teórica pues esto, más que todo, este plan contable general empresarial es congruente y se encuentra esto homogeneizado con las NIF oficializadas por el Consejo Normativo de la Contabilidad. Además, toma en consideración los estándares contables de vigencia internacional. En los casos, se puede decir que en los casos en los que no existe normativa específica sobre ciertos temas, tales pues como los fideicomisos, participación de los trabajadores en este caso pues en sus porciones diferidas y entre otros, la parte correspondiente del plan contable general empresarial se ha desarrollado sobre la base de la experiencia internacional disponible y en los conceptos de definiciones pues esto en este caso contenidas en el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros en este caso, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva tenemos lo que concierne pues a las normas internacionales de información financiera, que es el NIF, ¿no? Bien, aquí establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a relevar respecto a los hechos y estimaciones de carácter económico, los que en este caso pues de forma resumida y estructurada se presentan en los estados financieros en este más que todo con el propósito pues un propósito general. Se puede decir pues que las NIF se constituyen tomando en cuenta el marco conceptual que va a tener pues como objeto más que todo tratar de facilitar la formulación coherente y la lógica de las NIF, eh, pero sobre la base de una estructura teórica única para resolver los aspectos a ver, tratar de resolver los aspectos de tratamientos contables en este caso, ¿no? Se puede decir también que las NIF se encuentran diseñadas para ser aplicados en todas las entidades con fines de lucro. Es decir, pues no obstante en ello, las entidades sin fines de lucro pueden encontrarlas apropiadas. Al respecto, tenemos que la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores ha emitido una guía donde establece que las NIF son aplicables, en este caso a las empresas del gobierno, en ausencia de las normas internacionales pues, de la contabilidad para el sector, para en este caso que vendría a ser el sector público en específico, ¿no? Bien, tenemos la diapositiva que vendría a ser pues el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Este marco es de aplicación para, más que todo, para el objeto de los estados financieros, las características cualitativas que determinan la calidad de la información de los estados financieros. También tenemos la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros y por último, los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Siguiente diapositiva tenemos de forma detallada
que vendría a ser el objeto de los estados financieros. Es aquí el objeto más que todo de los estados financieros es suministrar la información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios de la sustitución financiera para asistir pues a una amplia gama de usuarios cuando estos usuarios tomen decisiones que estén relacionadas pues se puede decir decisiones económicas, ¿no? Los estados financieros pues incluyen un balance general, un estado de ganancias y pérdidas, se puede decir, bueno, un estado de cambios en el patrimonio neto y un estado de flujos de efectivo y así como notas explicativas. Una entidad pues que presenta estados financieros es aquella pues para la cual existen usuarios que se sirven de los estados financieros como fuente principal de información de la empresa. Entre estos usuarios tenemos los inversionistas, tenemos los empleados, prestamistas, dentro de estos tenemos pues los bancos y las financieras. También tenemos los proveedores y los acreedores, los comerciales, los clientes, el gobierno y los organismos públicos. De acuerdo al marco, de acuerdo al marco conceptual, la responsabilidad y en este caso la presentación de los estados financieros recae en la gerencia de la empresa. Consecuentemente, pues se puede decir que la adopción de políticas contables que permite una presentación razonable de la situación financiera, tenemos los resultados de gestión y flujos de efectivo, también es parte de esa responsabilidad. Bien, si en el caso en nuestro país, es decir, en Perú, la Ley General de Sociedades atribuye al gerente, es decir, esa responsabilidad se le atribuye al gerente. Esa responsabilidad sobre la existencia, la regularidad, la veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar y los demás libros y registros, pues en este caso que se debe llevar un ordenado comerciante, ¿no? Por su parte, el directorio, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, va a tener que, pues, de formular los estados financieros finalizando el ejercicio, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos dos hipótesis fundamentales, en este caso, que guían el desarrollo, la adopción y la aplicación de las políticas contables. Tenemos la base de acumulación o de bingo, que vendría a ser pues los efectos de las transacciones y en este caso las demás sucesos que reconocen cuando ocurren o también cuando no se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos, en este caso pues con los cuales se relacionan. Así se se le va a informar a los usuarios no solo de las transacciones pasadas que suponen pues en este caso el cobro o el pago del dinero, sino que también de las obligaciones del pago en un futuro o en este caso de los derechos que representen efectivo a cobrar pues en este caso en un futuro. Y por otro lado tenemos el negocio en marcha. Se puede decir que los estados financieros pues se preparan sobre la base de una entidad que se encuentra en funcionamiento y que continuará sus actividades operativas en el futuro previsible. Se estima por lo menos de unos 12 meses adelante.
Pero si se diera el caso, pues existiera la intención o necesidad de liquidar la empresa, o en este caso también pues disminuir significativamente sus operaciones, los estados financieros en este caso deberían prepararse sobre una base distinta, la que debe ser en este caso pues debe ser revelada de una manera adecuada. Luego tenemos las características cualitativas de los estados financieros. Encontramos 4 características. Tenemos la comprensión, que vendría a ser pues la información de los estados financieros, lo cual esta información debe ser fácilmente comprensible. ¿Comprensible para quién? Para los usuarios, para que es decir, esa información debe ser con un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como la contabilidad y su voluntad, en este caso, de estudiar la información con razonable diligencia. No obstante, ello pues la información sobre temas complejos debe ser incluida por razones de su relevancia, a pesar que sea de difícil comprensión, en este caso pues para para ciertos usuarios, ¿no? Otra característica tenemos que es la relevancia. Bien, la relevancia pues se refiere a la relevancia de la información, lo cual se encuentra afectada por su naturaleza e importancia relativa. En algunos casos, la naturaleza por sí sola, pues se puede ser la presentación de un nuevo segmento, la celebración de un contrato a futuro, cambio de forma de costo, entre otros, puede determinar la relevancia de la información. Esa información tiene importancia relativa cuando si se omite o se presenta de manera errónea. Es decir, que pues si se presenta de una manera errónea, puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, en la evaluación de sucesos pasados, actuales o futuros, es decir, pues tomando a partir de los estados financieros. Otra característica tenemos la fiabilidad. Esta característica se refiere a la información que se deben o se encuentra libre de errores materiales, sesgos o perjuicios, es decir, que debe ser neutral. Esta, es decir, pues en este caso para que sea útil más que todo y los usuarios puedan pues confiar en ella, en dicha información. Además, para que la información sea fiable, debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretende en este caso. Presentarse de acuerdo pues con su ausencia y realidad económica y no solamente según su forma, en este caso pues su forma legal. Asimismo, se debe tener en cuenta en la elaboración de la información, pero la información en este caso pues relevante que surja en una serie de situaciones sujetas a incertidumbre, lo cual esto va a requerir pues de juicios que deben de ser realizados ejerciendo prudencia. Esto implica pues que los activos e ingresos, así como las obligaciones y gastos, no se puede decir pues no se sobrevaloren o se subvaloren. En este caso, para que la información de los estados financieros se considere pues como su mismo nombre lo dice, fiable, debe ser completa, pues, ¿no? Otra característica, que le vendría a ser la cuarta característica, es la comparabilidad. La información, más que todo, debe presentarse en una forma comparativa, de manera pues que permita que en este caso los usuarios puedan observar la evolución de la empresa, la tendencia de su negocio e inclusive pueda ser comparada con la información
de las demás empresas, ¿no? En este caso, la comparabilidad también pues se sustenta en la explicación uniforme de políticas contables, en la comparación y presentación de la información financiera. Ello pues, diciendo esto, ello no significa que las empresas no deban modificar políticas contables, en tanto existan pues otras más relevantes y confiables, ya que los usuarios de la información financiera deben ser informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio, en este caso, pues que se haya o que haya sucedido en ellas, de los efectos de dichos cambios. En esta diapositiva, bien, tenemos las restricciones a la información relevante y fiable. La información, pues en este caso relevante y fiable, está sujeta a, a tres restricciones: la oportunidad y el equilibrio entre el costo y beneficio, y el equilibrio entre características cualitativas. La primera restricción, que es la oportunidad, para que pueda ser útil la información financiera debe ser puesta en conocimiento, es decir, puesta en conocimiento de los usuarios oportunamente, a fin de que no pierda su relevancia. Es decir, pues ello sin perder de vista que en ciertos casos no se conozca cabalmente pues un hecho o no se haya en este caso concluido una transacción. En estos casos se debe, en este caso pues lo que debe lograrse es un equilibrio entre la relevancia y la fiabilidad. En cuanto al equilibrio y el costo y el beneficio, en esta restricción pues se refiere a es una restricción pues, más que una restricción, vendría a ser pues es una característica cualitativa. Si bien es cierto, la evaluación de beneficios y costos es un proceso de juicios de valor, es decir, que se debe centrar en que los beneficios derivados de la información deben exceder los costos en este caso pues de suministrarla. Y por último tenemos la última restricción. Esta hace mención a la aplicación de las principales características cualitativas y de las normas contables apropiadas, lo cual debe ser o debe dar más que todo lugar a estados financieros presentados razonablemente. Entre, entre los elementos de los estados financieros tenemos pues estos elementos o estos estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos de una empresa, y agrupándolos por categorías según sus características económicas, a los que se le denomina o llama elementos. En el caso del balance, los elementos que miden la situación financiera pues tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y en el estado de ganancias y pérdidas tenemos los ingresos y los gastos. También podemos decir que en el marco conceptual no identifica ningún elemento exclusivo del estado de cambios en el patrimonio neto ni del estado de flujos del efectivo, pues no. El que más bien combina elementos del balance general y del estado de ganancias y de pérdidas para efectos del desarrollo pues del plan contable general empresarial. Se consideran estos elementos para la clasificación inicial de los códigos contables. Otra diapositiva, bueno, tenemos acerca de las características esenciales de cada elemento. Tenemos las características esenciales, tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio neto,
los ingresos, los gastos. El activo, pues, como bien sabemos, es un recurso controlado por la entidad como el resultado de sucesos pasados del que la empresa espera obtener beneficios económicos. Y el pasivo, que vendría a ser pues la obligación presente de la empresa, surgida de los eventos pasados, en cuyo vencimiento y para pagarla. La entidad espera desprenderse, pues en este caso, de recursos que incorporan beneficios económicos. Y otro elemento que vendría a ser el patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa una vez reducidos los pasivos. Y los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos durante, pues en este caso, durante el periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio neto. Y los gastos que vendrían a ser, pues, en este caso, las disminuciones en los beneficios económicos, que son, pues, más que todos los producidos, en este caso, en el periodo contable, en forma de salidas o disminuciones de valor, pues, en este caso, de los activos, o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos, que dan, pues, esto va a dar como resultado disminuciones en el patrimonio neto y no están, pues, relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. La siguiente diapositiva hace mención al reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Bien, en primer lugar, pues debe reconocerse toda partida que cumpla la definición del elemento siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a o salga de la empresa y la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí tenemos o hace mención acerca de la medición de los elementos en los estados financieros. Tenemos el costo histórico, el costo corriente, valor realizable, el valor presente, el valor razonable. Bien, las bases pues de la medición o la determinación de los importes monetarios en los que se reconocen los elementos de los estados financieros, bueno, tenemos en primer lugar el costo histórico. El activo se registra por el importe del efectivo y otras partidas que representan obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida, en este caso pues entregada a cambio de un aumento de la adquisición, que vendría a ser pues el pasivo, por el valor del producto recibido a cambio de incurrir, pero ¿en qué se incurre? En una deuda o en otras circunstancias por la cantidad del efectivo y otras partidas equivalentes, pues en este caso, ¿qué se espera pagar para satisfacer correspondientemente la deuda? Y otro elemento del estado financiero que vendría a ser el costo corriente. El activo se lleva contablemente por el importe del efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si en este caso pues si se adquiriese en la actualidad en este caso el mismo activo u otro equivalente. El pasivo por el importe sin descontar el efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se requeriría pues esto para liquidar el pasivo en el momento presente. Luego tenemos el valor realizable, que vendría a ser el activo que se lleva contablemente por el importe del efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas en el momento presente por la venta no forzada del mismo.
El pasivo se lleva pues por sus valores de liquidación, es decir, que en este caso por los importes, sin descontar el efectivo u otros equivalentes del efectivo, que se espera utilizar pues en el pago de las deudas. Luego tenemos el valor presente. El activo se lleva contablemente a valor presente, descontando en este caso las entradas netas del efectivo que se espera, en este caso lo que se espera que genere la partida en el curso normal de la operación. El pasivo se lleva contablemente al valor presente, descontando las salidas netas del efectivo que se espera necesitar para pagar tales deudas en el curso, en más que todo del un curso pues normal de las operaciones. Y por último tenemos el valor razonable. El valor razonable pues esto se puede decir esto en una serie de normas contables se cita esta forma de medición. Este valor razonable es el precio más que todo por el que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo en partes interesadas, debidamente informadas en una transacción en condiciones de libre competencia. Bueno, eso sería todo. Gracias.